hace años. Que estamos hablando ya de un buen periodo. Hace 60 años. Mi mamá me regañaba porque yo no hacía sino leer mitología griega. Y me decía mi mamá, mijo, usted nunca va a ser nadie en la vida leyendo esas bobadas. Pero a veces cuando llego a esos foros se me rebota esa visión. Claro. Entonces me vino un señor a la cabeza que se llamaba Anteo, y ese señor tenía una particularidad: nadie lo derrotaba, porque no sabían el secreto que guardaba en su cuerpo, en su espíritu, que él, cuando alguien iba a derrotarlo, cogía contacto con la tierra y adquiría fuerzas. Nadie sabía su secreto y todos trataban de pelear con él a piso firme, y ese era el gran error de sus oponentes. ¿Por qué digo esto? Porque hay territorios, ciudades, pueblos, donde uno coge contacto con ese territorio, con ese pueblo, y coge fuerzas. Yo hace por ahí unos 3 años o 4 años estuve en este congreso y me preguntaba, a mí me está haciendo falta algo para coger otra vez fuerzas en la vida. Y se aparecieron 2 señores como un verdadero milagro para ponerme otra vez a funcionar, a coger fuerzas, Ahí están todas. que fueron Gustavo Sanclemente y Silvio Agudelo. Y por ellos estoy aquí, porque hay que felicitarlos, porque ellos han cargado la bandera de este evento de propiedad horizontal. Quería empezar como dándole un toquecito de mitología griego a este tema tan actualizado de la propiedad horizontal. ¿Qué me toca hacer hoy con ustedes? Hablar de algo que no es una homilía, que es el poder sancionatorio en la propiedad horizontal. Qué bueno sería que no existieran normas sancionatorias. Es muy difícil predicarle a una sociedad que no las tenga, pero nos toca hoy hablar de esta temática. ¿Qué es el poder sancionatorio? Pero antes de seguir, quería hablar de unas criaturas de las cuales soy autor. Esta obra que ven ahí es una obra que se ve mucho en las facultades de Derecho. Estudia los derechos reales en segundo o tercer año de facultad y está ahora en su 14ª edición, y posiblemente en un mes salga la 15ª edición. Tengo esta otra obra que es mi preferida y que quiero mucho. Cuando se dictó la ley 675 del 2001, que fue sancionada el 4 de agosto de ese año, yo ya tenía en la mente la obra que iba a sacar. ¿Por qué? Porque tuve una participación muy activa en la formación de la ley. Y la ley, como tuvo problemas o diferencias de criterios entre el Senado y la Cámara, se llegó a un proceso de conciliación, y antes de que conciliaran ya estaba la obra en manos del editor. La primera obra de propiedad horizontal que surgió en Colombia después de la ley 675 del 2001 fue esta obra que ustedes ven, que hoy ha llegado a su 5ª edición y que tengo el orgullo de presentárselas a ustedes, porque está en la parte de afuera del salón como una obra muy actualizada de propiedad horizontal y muy dirigida didácticamente a los administradores y a los miembros del Consejo de Administración. Quien quiera ver la ley de una manera un poquito rudimentaria, sencilla, se puede aproximar a esta obra. Y hay esta otra obra
que en este momento la tengo en vacaciones, que es una obra, está en su cuarta edición. Es una obra ya muy dirigida a abogados o a personas especializadas en derecho, que contiene una temática muy significativa y mucho más profunda de lo que es la ley de propiedad horizontal. Entonces, con estas tres criaturas que les pido que me den la mano, voy a iniciar este reto del poder sancionatorio con ustedes. El poder sancionatorio es la facultad que tiene un Estado, cuando uno lo mira en el campo del Estado, del derecho público, de penar o castigar a sus súbditos por infringir el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando ustedes miran el ordenamiento jurídico, estamos llenos de poder sancionatorio por todos los lados. Algún autor decía que uno es una isla rodeada de poder sancionatorio en el ordenamiento jurídico. Entonces, Código Penal, contravencional cuando existía la diferencia entre delitos y contravenciones, disciplinario, tributario, cambiario, policío, en servicios públicos. Casi todos esos ordenamientos tienen sanción, y esa es una característica de la norma, porque si la norma no tuviera sanción, no podría ser norma. ¿Qué sería un delito como el homicidio sin una sanción establecida en el Código Penal? Cuando yo hablo del Estado, no quiere decir que los particulares en sus estatutos no puedan aplicar sanciones, pero siempre, y es un principio secular del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho, que las sanciones deben ser creadas por la ley. Y si nosotros como propiedad horizontal, la ley nos ha dado la facultad sancionatoria, es porque podemos apelar a ella, porque como entidades o personas jurídicas sin ánimo de lucro se nos ha dado una gran oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestro ámbito doméstico de la propiedad horizontal podamos imponer sanciones a quienes violen los estatutos, especialmente cuando la violación es del régimen de convivencia. ¿Cómo le podemos decir nosotros a ese sujeto que viola el reglamento? Suavicemos el término, digámosle infractor, porque no es un delincuente, no es una persona que se pueda vulgarizar con cualquier término de esos que a veces consagra el populus, sino puede tener el carácter infractor. Lo que está cometiendo es una infracción contra el régimen de propiedad horizontal. Y decía igualmente que lo bueno de esto es que esto tiene un carácter coercitivo, porque ¿qué sería el régimen sancionatorio donde se dijera a un propietario que se sanciona específicamente y que uno no pudiera la oportunidad de recurrir a los jueces de la República o a ciertas autoridades administrativas para hacer efectiva la sanción? Esa es la coercitividad que se predica del ordenamiento jurídico, y nosotros con esos estatutos hacemos parte del ordenamiento jurídico. Y viene aquí un dato un poquito curioso que me da una gran oportunidad de recordar normas que están muertas, que murieron, pero que a veces sus conceptos resucitan aquí, o para criticarlas o para alabarlas. Anteriormente, solo los jueces de la República podían imponer sanciones en el campo de la propiedad horizontal, y las multas estaban en la ley 182 del 48. Pero fíjense lo que ocurría: estas multas no engrosaban el patrimonio, digo entre comillas, de la comunidad, sino que la lucha de la propiedad horizontal para sancionar a un propietario derivaba en que esa multa entraba al patrimonio del Estado.
Muy irónico eso, ¿no? ¿Y eso por qué se presentaba? Porque es que la ley 182 del 48 fue una ley doméstica, fue una ley creada para solucionar problemas entre pequeñas comunidades de propietarios. Cuando se creó la ley, como consecuencia de un insuceso que fue el 9 de abril de 1948, Bogotá resultó destruida en gran parte. Y el crecimiento de Bogotá no pensó jamás en las grandes edificaciones ni en los conjuntos inmobiliarios que vemos hoy, sino en pequeñas propiedades horizontales. Todavía hay barrios en Bogotá que tienen máximo edificio de 4 o 5 pisos. ¿Por qué? Porque la ley pensaba, si aquí se me presenta a mí un problema de convivencia, yo lo soluciono fácilmente. ¿Por qué? Porque somos pocos y entre pocos se pueden arreglar mejor los problemas. Pero fíjense que esa ley decía que cuando haya en la propiedad horizontal un problema fundamental, hay que recurrir a la unanimidad de los propietarios. Y un señor que se parara en la asamblea y dijera me opongo, sin decir la razón de su oposición, inmediatamente llevaba al abismo la decisión de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque eran pocos, era un régimen doméstico. La ley 182 del 48 se asustó cuando en la década del 70 empezaron a surgir esos fantasmas urbanísticos que eran los grandes edificios. Cuando la ley 182 del 48 vio que Bogotá construyó el edificio Colpatria, que Medellín construyó el edificio Cortejer, la ley lloró lágrimas, porque ella decía, yo con esta estructura no soy capaz de manejar estos altos conglomerados. La ley se agotó y la ley duró en el país 53 años. Pero a los 53 años estaba enferma, estaba asfixiada. Ella no era capaz con la problemática de la propiedad horizontal. Cuando surgieron esos grandes edificios en Colombia, eso se volvió un acontecimiento. Por ejemplo, en Medellín existía lo que llamaban la Casa del Millón, y todo el mundo iba a visitarlo. Era un templo de oración. Y cuando hubo el edificio Cortejer, en los pueblos eso impactó. Yo soy de un pueblo que se llama Berroral, a 106 kilómetros de Medellín, por carretera destapada en esa época. Y el acontecimiento del edificio Cortejer afectó grandemente a mi familia. Y en el pueblo se armaban paseos a ver el edificio Cortejer. Y mi madre nos despachó a ver el edificio Cortejer con un traje negro de paño grueso, corbata negra, camisa de cuello y en puños almidonados. Y nos montó en una escalera, porque eso no era tapado. A los 5 minutos ese vestido negro era amarillo, del polvero de esa carretera. Cuando llegamos a Medellín, nos paramos a ver el edificio Cortejer. ¿Quién pensó en bajarse? Nos dijo el conductor, véanlo desde la chiva, pero no bajen. Y otra vez para la plata. Ay, no. Eso era una sensación. Entonces la ley se sintió un poquito asfixiada con todo eso. Cuando la ley le hablan que hoy en Colombia puede haber una propiedad horizontal que tenga unos propietarios que tengan el uso de un sector común, la ley se remuerde y se mueve en su tumba. Porque la ley 182 decía, los bienes comunes son del uso de todos. Yo no permito que haya un uso preferente de un sector. ¿Qué dice en la ley de propiedad horizontal? Quédese callada, no haga mucha bulla en su tumba.
que las cosas han cambiado, o como dicen en mi pueblo, las cosas varían y cambian. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro este artículo de las multas, son multas que ellos establecían de 5.000 pesos. Todo el que cometió una infracción, 5.000 pesos. Era un negocio ser el infractor, ¿o no? Claro que en esa época 5.000 pesos era mucha plata. Pero de todas formas había siempre la opción de recurrir a los jueces de la República para impugnar la sanción establecida por la propiedad horizontal. Hay artículos que constituyen un monumento a la sapiencia. Entonces, cuando uno va y se encierra a mirar el Código Civil, ese Código Civil nos dice qué es la sanción. Dice, la sanción legal no es solo la pena, sino también la recompensa. Es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones. En materia civil, son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley si en ella misma no se dispone otra cosa. Esa nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos. Y veía yo esculcando providencias de la Corte Constitucional, que es todavía más gráfica y dice: es una medida adoptada por la autoridad. Acuérdense que en la propiedad horizontal los órganos de administración tienen un poder de autoridad y por eso es que se permite a veces el ejercicio de la tutela, porque se está afectando un derecho fundamental. Impuesta al responsable de la ofensa a título de correctivo, expiación o escarmiento, y sin dificultad se comprende que por ser lo contrario el premio o el estímulo causa en el sancionado desazón, congoja, trabajos y en algunos casos, según la gravedad de la sanción y el rigor del ordenamiento jurídico correspondiente, dolor, sufrimiento, aflicción, restricción en el ejercicio de las libertades y derechos. Y pongo este ejemplo aquí al final de este cuadro, que son las denominadas asambleas de segunda convocatoria. ¿Ustedes? Aló. Perfecto. ¿Ustedes no han visto este ejemplo de la asamblea de segunda convocatoria que yo le hago la venia a ese artículo 41? ¿Por qué no le hacemos la venia antes de yo darle la explicación? Ese artículo 41 es un ejemplo de sapiencia legislativa. ¿De qué se lamentan hoy las propiedades horizontales en Colombia? Especialmente las asambleas generales, de la falta de quórum. Es una lucha que una asamblea logre un quórum estatutario, por ejemplo, para reformar el reglamento. Cuando uno les dice que necesitan mínimo el 70% de los coeficientes, ese mero decir de la ley constituye una derrota anticipada de la asamblea. La ley no puede negar de que exista un quórum calificado para tomar ciertas decisiones, lo tiene que aceptar la ley. Pero a veces dice, en las cosas ordinarias del sistema, yo no puedo crear mayorías muy calificadas. Yo tengo que aprobar un presupuesto con un quórum simple. Y si la asamblea no tiene el quórum ordinario, dice la ley de propiedad horizontal,
háganlo con una asamblea de los que estén, porque yo tampoco puedo paralizar el régimen de propiedad horizontal con quórum muy exigentes, pero las cosas ordinarias de la vida diaria del régimen, hagámoslo inclusive con quórum reducidos. Y es así como la asamblea de segunda convocatoria, un presupuesto que está en una asamblea de 100 propietarios, puede haber 10 y esos 10 tienen la facultad de aprobar el presupuesto. Pregunto, es un premio a la propiedad horizontal y una sanción a los propietarios negligentes que no existen. Entonces vean cómo la ley de propiedad horizontal también genera un premio y genera una sanción. ¿De qué se quejaba la gente cuando le tocaba adaptar el reglamento a la ley 675 del 2001? Y todavía lo hacen. De que no hay quórum, que es muy difícil obtener ese quórum, que históricamente nunca lo hemos logrado, que hemos tratado, que no hemos podido. Hay gente muy ingeniosa. En una asamblea en Medellín les dio por rifar un televisor de alta generación. Y le pusieron ese nombre, casi que era en blanco y negro. La gente no cabía en esa reunión de la asamblea. Entonces uno dice, es mejor el estímulo que la sanción, ¿o no? Y creo que el televisor lo han rifado como 20 veces. Aquí hay algo muy importante en la ley. Es un principio que es general del ordenamiento jurídico. La conducta a sancionar obligatoriamente debe estar en la ley de propiedad horizontal o en el reglamento. Oigan esto, en forma inequívoca, expresa y clara. Eso se llama la tipicidad. No puede haber conductas sorpresivas o planteamientos sorpresivos como vemos aquí al final, o como se puede ver al final del propietario que en la asamblea general, un poquito ofuscado por la falta de quórum, propone una sanción fast track, una sanción rápida, y propone inclusive una cifra: todos vamos a sancionar a los propietarios ausentes. ¿En qué se convierte eso, aunque sea una parte del otro cuadro de la exposición? En que la propiedad horizontal no tiene la infraestructura para sancionar a 50 o 60 propietarios imponiéndoles una multa. Eso no lo puede hacer rápidamente, porque acuérdense que hay un debido proceso. A los propietarios hay que escucharlos, ¿cierto? Y al escuchar a los propietarios, ve uno que ellos pueden entablar recursos y pueden objetar la decisión, ¿cierto? Entonces, la tipicidad consiste en la descripción en la ley o en el reglamento de la conducta lesiva que se quiere sancionar. Entonces vean lo que hizo la ley de propiedad horizontal, y tengamos eso en cuenta. Permite a los reglamentos de propiedad horizontal que ellos definan cuáles son las conductas lesivas, y generalmente los reglamentos lo hacen a través de un artículo que se llama las prohibiciones y de otro artículo que se llama las obligaciones. Todo tiene que estar aquí. Pero al reglamento le dicen: fije conductas, pero cuidado, no fije sanciones. Las sanciones me las reservo yo como ley. Y las sanciones son de aplicación restrictiva. Solamente puedo sancionar con lo que tenga en la ley. Y pongo un ejemplo que voy a tratar más adelante. Deudor moroso. Pues todo el mundo saca a relucir
una sentencia que hay de la Corte Constitucional. Pero no se pregunta, ¿se le puede impedir al deudor moroso, propietario de un bien, hoy en Colombia, ir a una asamblea general y expresar su voz y su voto? No. Aquí dejo la pregunta No se puede. sonando, que suene como una campana, que ahora voy a dar una opinión que tengo sobre ese punto, a pesar de lo que diga la Corte Constitucional. Pregunto, ¿dónde está esa sanción en la ley de propiedad horizontal? No se puede. Y si nosotros abrimos el campo de que un reglamento pueda imponer las sanciones que quiera, eso se vuelve un boquete peor que el que causó el desastre de Hidroituango. Oh, ese boquete no se puede abrir estatutariamente. Ahora miramos eso. Un ejemplo que pongo acá de descripción es utilizar el bien privado de tal forma que no se produzcan ruidos molestos que perturben la tranquilidad de los demás habitantes del edificio. Vean que ese es un concepto genérico. Ahí entran todas las perturbaciones. A veces en la propiedad horizontal hay que tener mucha tolerancia. A mí me dicen, hombre, el tipo del 8º piso ocupó todos los parqueaderos comunes, está haciendo una fiesta y uno escucha esa música a bajo volumen. No hay expresiones altas. La música inclusive es muy agradable porque combinan a Beethoven con Darío Gómez. Y uno dice, ¿qué está haciendo ese señor allá? Y no falta el que no tiene la tolerancia y dice, no aguanto esa bulla en el edificio. ¿Qué le responde uno? Señores, esa gente está orando. Esa gente está rezando. Porque no hay una afectación grave del régimen de convivencia. Pero entonces, cuando un consejo de administración entra a analizar esto, es donde vienen una serie de factores para poder aplicar, en el caso de que se exceda en ese punto, las sanciones establecidas en la ley. El caso del cambio de destinación también es una cosa que afecta mucho a la propiedad horizontal. Lo decía ahora la doctora Nora Pavón, que aprovecho un paréntesis para decir algo de ella, porque me gusta hablar mal de ella en público. El editor de esta ahorita me decía ahora, ¿sabe, doctor, qué es lo mejor de esa obra suya? El prólogo de Nora Pavón. Yo me sentí muy alegre con ese comentario. Entonces decía ella el caso de los edificios sometidos a propiedad horizontal, que especialmente están destinados a vivienda, cuando hay el ejercicio de la actividad de hospedaje por menos de 30 días, lo que se ha conocido, aceptado por la ley como vivienda turística. Y hablando de este punto, ¿ustedes creen que un reglamento de propiedad horizontal donde tuviera la facultad de que los propietarios establecieran sanciones, se puede ir al Código de Policía, donde hay una sanción que se denomina sellamiento del apartamento, y llevarla al reglamento? ¿Dónde está eso en la ley? Eso está en la ley o en el Código de Policía, que entre otras cosas es más efectivo que los instrumentos de la propiedad horizontal para lograr con un sellamiento inicial de que esa actividad que está violando la ley y que está violando el reglamento sea más efectiva, que es el sellamiento del respectivo apartamento. Pero vean cómo un solo hecho puede recibir una sanción en el Código de Policía, pero también el reglamento puede sancionar coetáneamente al propietario de ese piso para imponerle las multas que predica la ley de propiedad horizontal. Son caminos que conducen al mismo objetivo sancionatorio.
Seguimos con los principios del régimen sancionatorio. Solo es aplicable la norma vigente al momento de la realización del hecho. Constitución política. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Esto llama el principio de legalidad. Protege la libertad individual de la arbitrariedad y asegura la igualdad de los destinatarios del régimen de propiedad horizontal en la aplicación de penas a conductas previamente descritas. Decía anteriormente, yo no puedo aplicar o sacar a relucir un principio donde una vez se solucionan los vacíos de la ley recurriendo a la analogía. No, aquí yo tengo que buscar la norma que expresamente impone la sanción. Que esta sanción se parece a esta, que esta norma se parece a esta. No, yo no puedo aplicar o apoyarme en la analogía. Y vuelvo al caso, un señor que se para en la asamblea y dice, vamos a sancionar a todos los propietarios que no asistieron. Y le pregunta a uno, ¿dónde está eso? No, es que eso no está en ninguna parte, a eso se lo viene a decir que la asamblea es soberana. Una respuesta simplista, es que la asamblea y lo que nosotros digamos está amparado por una presunción de legalidad, que ese es un criterio supremamente peligroso. ¿Qué le dicen a uno a veces? No, violemos la ley, esperemos a ver si ese propietario nos demanda, porque eso está amparado por una presunción de legalidad. Puede que eso sea así, pero es un sistema supremamente peligroso. O sea que cuando pase el plazo de los 2 meses, la norma se haría efectiva porque no fue objeto de demanda. Peligroso camino para la propiedad horizontal, porque a pesar de que existe un saneamiento con la caducidad, el procedimiento sigue siendo ilegal, ha violado la ley. El debido proceso es el santuario del régimen sancionatorio. Está consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución política. Si hay alguna prueba que se realice en ese procedimiento, debe ser conocida y abrir siempre la opción de controversia, la contradicción, la impugnación, los recursos contra la decisión, la gradualidad de la sanción, el eximente, el atenuante. Vea todo lo que le pide a uno la ley para poder sancionar a un imputado. Dentro de esto, los reglamentos fallan gravemente. Por ejemplo, establecen un recurso de reposición de la sanción ante el Consejo de Administración, que entre otras cosas, en todos los reglamentos debe tener la facultad sancionatoria. Habrá reglamentos o habrá propiedades horizontales que no tienen Consejo de Administración. Si eso va a la Asamblea General es lenta, paquidérmica. Debe estar en manos de un organismo que tenga un carácter más ejecutivo y que no tenga que apelar a toda esa parafernalia de la convocatoria, de la confrontación de los propietarios para formar un quórum, gente que es generalmente que ejerce un apostolado. Debe estar eso en manos del Consejo de Administración. Pero el peor error que a veces cometen los reglamentos es decir, que contra la decisión sancionatoria del Consejo
cabe el recurso de reposición, lógico, y en subsidio el de apelación. ¿En qué queda la sanción? Si la asamblea es ordinaria y se reúne cada año, esperamos entonces que la sanción se establezca cuando se reúna la asamblea general. Se justifica hacer una asamblea general para decidir el recurso de apelación de un propietario. Las sanciones se vuelven risibles y constituían un elemento permanente de perturbación en el régimen. Proporcionalidad y graduación de las sanciones según su gravedad, daño y reincidencia. Observancia de las formas propias del procedimiento. Repito, imposibilidad de recurrir a la sanción por analogía. Derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas. Veamos este caso de la no entrega del acta de la Asamblea, que la Corte Constitucional dice que viola el debido proceso. En este caso, que son las curiosidades a veces que ocurren por acá, el administrador y el revisor fiscal declararon nula la Asamblea. ¿Cómo así? Es que ustedes, cuando nombraban administrador, lo nombraron administrador y juez de la República. Es juez de la República para decretar una nulidad. Y cuando la Corte dijo que la no entrega del acta violaba la Asamblea, violaba el debido proceso, analizó una sentencia o analizó un caso también de un administrador y el revisor fiscal que decretaron la nulidad de la Asamblea. Cosas curiosas que a veces ocurren en este régimen de propiedad horizontal. Otra cosa es lo que se llama la publicidad normativa. La ley tiene sus suficientes instrumentos para ser conocida por todos. Ustedes recuerdan que en todas las enseñanzas de cualquier ciencia, lo menos que le enseñan al sujeto es que la ignorancia de la ley no sirve de pretexto o de excusa para que la aplique. En el reglamento de propiedad horizontal surge a la vida jurídica cuando se publicita, cuando se inscribe en la matrícula inmobiliaria. Y tiene que ir necesariamente a una escritura pública. Aquí en Colombia no hay nacimiento de la propiedad horizontal en documento privado. Ni hay como en México la idea de crear un régimen de propiedad horizontal cuando se vende un apartamento de un edificio que no está sometido al régimen y allá automáticamente se crearía la propiedad horizontal. Eso no existe en Colombia. En Colombia la publicidad horizontal se publicita, la propiedad horizontal se publicita. Hay una norma que la hace conocer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se establecen sanciones y conductas que es válida en reglamentos internos. Y esos reglamentos internos tienen una publicidad. Puede que para los presentes la tengan, pero aún para los presentes eso no es una verdadera publicidad. Porque entre otras cosas está uno sometido a que muchas veces la administración le entregue o no el reglamento. En cambio, cuando el reglamento está en la oficina de registro, no es sino ir a una notaría y pedir copia. Hay una suficiente publicidad. Ahora les voy a hablar del problema y cómo se solucionaría de que un reglamento interno tenga un poder sancionatorio, pero referido para el reglamento. Gradualidad de la sanción. Cuando la ley señala sanciones con límites máximos, como lo hace el artículo 60 de la ley, con la imposición de multa, el Consejo de Administración tiene
Gradualidad. El Consejo de Administración tiene la atribución de graduarla razonable y proporcionalidad, mirando las consecuencias derivadas de la infracción. Sería desproporcionado e irrazonable aplicar hasta 10 cuotas de administración a quien por primera vez utiliza el salón social sin permiso de la administración. Eso no es razonable, no es proporcional. Y aquí les voy a tratar un tema que lo pongo a relucir y que está de auge notorio en Europa: la confianza legítima en la propiedad horizontal. Ustedes han visto el problema de las grandes ciudades con unas ventas en el bien de uso público o en el espacio público. Anteriormente, ¿qué hacía el Estado? Señor Ventero, pare su actividad y me le llevo todos los bienes que usted tiene en el espacio público, porque el espacio público es del uso de todos y usted le está dando un uso preferente permanente. Las cosas ya no son así. Por principios constitucionales, el Estado, que fue permisivo, que permitió el ejercicio de la actividad, que es complaciente con esa actividad, no puede venir y decirle al particular que de ahora en adelante cese la función y fuera de eso le hacen una especie de confiscación de los bienes que tiene. Eso es la contradicción de los actos propios. Es la violación del principio de la confianza legítima, de la buena fe. El Estado tiene que propiciarle hoy en Colombia una solución a ese ventero ambulante. Por eso ven que esos venteros que son desalojados son llevados a un espacio creado por la administración. ¿Basado en qué se realiza este principio? En que el Estado está incurriendo en una contradicción permanente. Y esa contradicción del Estado también debe merecer una sanción del ordenamiento jurídico y constitucional. Y esa es la verdadera razón de eso. Pues si yo le traigo ese principio a la propiedad horizontal que les digo, hay procesos que se han tumbado en Europa, donde se ve la clara violación de la norma y por la actitud condescendiente del administrador, ese proceso se puede caer judicialmente. Y pongo estos ejemplos. Su aplicación es de doble vía. Igual, se pide una conducta uniforme y coherente de los órganos de la propiedad horizontal con relación a los usuarios del sistema. Igualmente se pide a los usuarios coherencia y no contradicción de sus actuaciones con relación a los órganos. Y oiga el ejemplo que pongo ahí. El ejemplo del administrador que demanda la demolición de obras construidas por un propietario en una zona libre privada sin autorización de la asamblea, excluyendo a otros propietarios con la misma conducta. ¿Qué me vio usted a mí, señor administrador, que me tiró a los jueces de la República y el que está al lado mío que tiene una conducta similar, usted guarda silencio? Esa es la contradicción de los actos propios. Es decir, yo le pido a un juez de la República que pida la demolición de una obra que violó los estatutos, el administrador debe ser consecuente y justo. Puede que se esté violando el reglamento de propiedad horizontal, puede que se esté violando la norma urbanística, pero el juez de la República, ante tamaña contradicción, no falla o se declara inhibido por la fallar.
ustedes ven con frecuencia una anomia grave en el tráfico jurídico inmobiliario de personas que construyen en áreas libres, que son áreas privadas, sin licencia urbanística y violando el reglamento de propiedad horizontal. Eso es grave, de gravedad absoluta, y la gente duerme tranquila en la alcoba que construyó. Yo diría como abogado, a mí pónganme a dormir en cualquier parte de la casa, pero en la alcoba que se construyó en violación del reglamento, no me pongan a dormir, que no pego el ojo. ¿Por qué? Ustedes no saben el daño que se hace en el tráfico jurídico una persona que obre así. Al constituir un seguro o al constituir una hipoteca, los aseguradores no miran el inmueble, los acreedores hipotecarios no miran el inmueble. ¿Y qué lee uno ahí? Que comparada la descripción del inmueble en el reglamento en un área que no aparece, afecta una venta. Yo compraría al ver un área que no está legalizada en violación del reglamento o del ordenamiento urbanístico. No compre. ¿Qué está haciendo con el inmueble? Afectándole en el tráfico. Y fuera de eso, generándole a la propiedad horizontal una espinita de la vida diaria. Se preguntan a otros propietarios, ¿y por qué aquel que tiene una mayor área, porque construyó ilegalmente, no le están cobrando una cuota de administración de acuerdo con el área privada? Pero la propiedad horizontal se encuentra en una dificultad ahí, porque eso no está aprobado por el ordenamiento urbanístico. Entonces yo puedo incluir en un reglamento un área adicional sin que el urbanismo tenga un planteamiento previo. Pues, todo ese tipo de contradicciones. Otro caso que está muy solucionado en el Código de Comercio: si yo, por ejemplo, en una asamblea de una sociedad anónima no me opongo a la decisión de la asamblea, tenga la seguridad que los jueces tienen taponado el camino para la decisión judicial. Vean este otro caso: el propietario que acepta en la asamblea una ampliación de área de un bien privado y después la objeta judicialmente. Uno dice, pues en principio no tendría objeción, pero si ese principio de la contradicción de los propios actos se empieza a aplicar por los jueces de la República, ahí sí tendría una importancia excepcional el caso del principio de la confianza legítima, que yo no quería desaprovechar esta conferencia para hacerles ver el lado que está tomando. Aquí en este cuadro que viene, me atrevo como a hacer una enunciación general de todas las sanciones que tiene el ordenamiento jurídico. La nulidad de la asamblea. ¿Sabe que la nulidad de la asamblea es una sanción creada para que los jueces de la República la apliquen? No es una decisión de carácter administrativo, y el Código Penal del Proceso permite hoy la suspensión de la decisión. Esto que voy a decir aquí, el carácter no escrito de la norma estatutaria que viola la ley, a veces pasamos desapercibidos por esto que hay. Lo no escrito es lo que no se ve. Es decir, yo tengo que mirar, yo veo un texto y a mí me dice la ley, no lo mire, no lo mire. Esa es la sanción de la norma. Yo no puedo ir donde un juez de la República a que decrete una norma del reglamento de propiedad horizontal como no escrita. Esa es una función que tenemos todos los usuarios del sistema.
si yo veo en el reglamento de propiedad horizontal que para aprobar el presupuesto se está exigiendo una mayoría calificada superior al 70% de los coeficientes, eso no está escrito en el reglamento. Entonces, ¿para qué me voy a ir yo donde los jueces de la República a que declaren lo no escrito? Me decía un abogado en estos días, pero eso está amparado por la presunción de legalidad. Mientras los jueces de la República no se pronuncien, eso hay que aplicarlo. ¿Cómo así? Es que la ley no está hablando de nulidad, la ley está hablando es de que la norma no se considera escrita. Aquí hay una aparente contradicción en la ley, porque el artículo 5 en su parágrafo primero habla de que la decisión que la norma no aparece escrita, y más adelante en el artículo 45 habla de la nulidad. Eso hay que entenderlo muy bien. Si yo miro la norma que hay en los estatutos, ahí no hay contradicción. Si yo miro la norma que hay en los estatutos que viola el régimen de propiedad horizontal, no es escrita, eso no se ve. Pero si la decisión de la Asamblea, si hay una decisión de la Asamblea que apruebe o que se demande porque no se logró la mayoría calificada que hay en el reglamento y que viola la ley, esa decisión de la Asamblea sí es objeto de nulidad, que es algo muy distinto. No es que la ley se esté contradiciendo. Lo que vea que viola la ley de propiedad horizontal se mira en escrito. Y si la decisión toma una Asamblea violando la ley con base en esa norma, esa decisión es objeto de una nulidad y solamente los jueces de la República se pueden pronunciar sobre ella. Otra sanción: caducidad de las decisiones de la Asamblea General en manos de los jueces. Hoy no es solamente la Asamblea General, sino los órganos de administración. Y escuchen esto, aunque yo me voy a referir más adelante, pero que pasemos de una vez esto. La caducidad de las decisiones de estos órganos de la propiedad horizontal empieza a contarse a través de la realización del acto. Ya no se necesitan notificaciones. Esa lucha de la propiedad horizontal es que por obtener el acta de la Asamblea General, ¿cuál acta de la Asamblea General para demandar una decisión de la Asamblea? La decisión, lo que en el fondo se demanda es el acto que viola los estatutos. Hoy no necesitamos ir donde un juez de la República con el acta firmada por el presidente y por el secretario de la Asamblea. Podemos ir allá a demandar una decisión de la Asamblea sin la presencia del acta. Tanta lucha por el acta, y el Código General del Proceso dice: a partir de la fecha de decisión. Multas, Asamblea General, consejos, publicación de lista de deudores mientras subsista el incumplimiento. Y como dice la Corte Constitucional, publíquenlo en el lugar más oscuro del edificio. Restricción y goce de los bienes comunes no esenciales. Procedimiento ejecutivo. ¿Ven cómo aquí yo estoy revolviendo obligaciones pecuniarias y no pecuniarias? Indemnización de perjuicios en manos de los jueces, resarcimiento de los daños, demolición entre los jueces y la autoridad urbanística, violación de la destinación del bien privado, asambleas de segunda convocatoria, publicación lista de infractores, incumplir el reglamento en edificios de vivienda por el arrendatario, también es causa unilateral del contrato. Pero escuchen muy bien esto. Y que se ha vuelto una revoltura en Colombia este tema,
por no ver el contenido de la norma. La norma claramente diferenció qué es una sanción para una obligación pecuniaria y qué es una sanción para una obligación no pecuniaria. Entonces, cuando el deudor incumple el pago de expensas o de multas, estamos en presencia de una obligación de carácter pecuniario. La ley diferenció muy bien este tipo de obligaciones y le dijo al deudor moroso: si tú no pagas, corres el riesgo de ir a un proceso judicial, a un procedimiento ejecutivo. Yo me vanaglorio de muchas cosas que he hecho en la propiedad horizontal en Colombia. Y me dice mi mujer: vamos a ir a una conferencia a Cali, te vas a ir a echar cepillo allá otro rato. Eso está bueno, ¿no? Esos cepillazos individuales son muy buenos y lo alegran a uno. Yo siento mi alegría con eso. Ese artículo que habla del título ejecutivo en la propiedad horizontal como una manifestación unilateral del administrador de la propiedad horizontal. Ese artículo lo redacté yo completo, a pesar de que como abogado sé que puede tener una deficiencia procesal, a pesar que como abogado sé que el título ejecutivo es el que proviene de la firma del deudor. Aquí colocamos la firma del administrador y yo les pregunto: hoy en Colombia el cobro de las cuotas de administración ante los jueces ¿es un suplicio o es un calvario? No, porque uno ya tiene embargo y secuestro, tiene la posibilidad del remate, ya no le piden los jueces tantas cosas como hacían antes, que pedían hasta certificado de sangre y pulmones del administrador. Ya las cosas cambiaron, hay un procedimiento ejecutivo. Pregunto, ¿eso es una sanción? Obvio, y es la mayor sanción que puede tener un deudor. Pero la ley consagra también la solidaridad legal y estatutaria. Hoy un arrendatario no puede ir al régimen, salir de allá y decir: chao. ¿Cómo así, señor? Usted por las expensas ordinarias tiene una solidaridad. Pague. Y el propietario anterior con el nuevo propietario también tiene una solidaridad legal, que eso es sanción. Claro. Pero la ley las creó expresamente. Yo no me puedo inventar sanciones diferentes. Son restricciones creadas directamente por la ley. Publicación del nombre del deudor moroso en lugares donde no exista constante tránsito de visitantes, inclusión del nombre del deudor moroso en la convocatoria y en el acta de la asamblea, intereses, el paz y salvo mirado como sanción. Pero aquella ley en eso fue muy clara y categórica: no puede haber sanciones diferentes a las establecidas por la ley, ni en obligaciones de carácter económico, ni en obligaciones no económicas. Obligaciones no pecuniarias, que fue otro régimen que creó la ley, son las que implican obligaciones de hacer y las prohibiciones. Ratifico esto: la conducta y la sanción deben estar en el reglamento de las conductas y las sanciones únicamente en la ley. Aquí viene una inquietud, y es que la misma ley está diciendo que una de las funciones del administrador en el artículo 51 es cobrar las sanciones que existan o en el reglamento de propiedad horizontal o en un estatuto o reglamento de convivencia. Viene una gran inquietud. Los reglamentos de convivencia pueden crear sanciones. Si uno se va a mirar los artículos finales de la ley,
la ley es clara y categórica. Dice que las sanciones tienen que estar en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Pero dirán ustedes, entonces, ¿para qué sirve un estatuto interno? El problema que se presenta ahí es que hay muchos reglamentos de propiedad horizontal que no tienen una clausulita clave para solucionar esto. Decir, dentro de las obligaciones, que los propietarios tienen que cumplir las obligaciones existentes en ese estatuto de convivencia. Ahí expresamente está la ley diciendo. Entonces, si yo veo que un reglamento, por ejemplo, un estatuto de convivencia, que la persona no entre a la piscina sino hasta determinadas horas, y hay un propietario que se pasa las horas, yo no necesito ver la sanción en el estatuto de convivencia, sino que me voy al reglamento de propiedad horizontal y allí me dicen qué sanciones hay que imponer. Porque el reglamento también le exige la ley una técnica. Usted tiene que decir para cada conducta qué sanción se establece. La ley es muy clara en eso. Cada conducta. La conducta está en el reglamento. En el reglamento se dice que la obligación tiene que estar, o que la obligación que se establece es que le cumplan el estatuto de convivencia. Ahí está en el reglamento. Y están las sanciones para esa conducta específica en el reglamento. Están. Y esa es una forma de poner a trabajar el estatuto de convivencia desde el punto de vista sancionatorio al paso normal de la ley y del reglamento de propiedad horizontal. Competencia para sancionar, que habíamos tocado, lo tiene la Asamblea y el Consejo, ni el administrador ni el Comité de Convivencia pueden sancionar. Y oigan lo que dice la ley. Antes de iniciar el procedimiento sancionatorio, debe haber un requerimiento escrito, no verbal, con indicación del plazo para ajustarse a la norma, si a ello hubiera lugar. ¿Por qué la ley coloca esta última palabrita, si a ello hubiera lugar? Porque a veces se crean hechos donde es muy difícil decirle al propietario que rectifique su conducta. Por ejemplo, en una fiesta con alto bullicio, es sancionar. Pero ¿cómo le hago yo para decirle, para ajustarse a la norma? Entonces, vuelva a hacer la fiesta, pero no con la bulla que hizo. Y lógico, hay que hacerlo, interpretar la norma. ¿Quiénes son destinatarios de la sanción? Los propietarios, me van diciendo el tiempo, ¿cómo voy? Los propietarios, los tenedores y los terceros, porque deban responder. Ya dijimos o hablamos de los estatutos internos y de la sanción. Aquí en la parte final digo otra fórmula, expresamente en el artículo de obligaciones afirmar que se cumplen las obligaciones derivadas de los estatutos internos. Estas sanciones sí son para Ripley, me gusta ponerlas ahí. Expulsión de residentes. Entonces, una asamblea general expulsa a los residentes de un bien privado. Y vean cómo la Corte se tiene que pronunciar. La Corte, ¿por qué tiene que ir eso a la Corte Constitucional? Si es que el derecho fundamental aflora o no. Declaración de persona no grata. ¿Cómo les parece? ¡Qué pérdida! Prohibición de salida de muebles y enseres a deudores morosos. Estoy hablando de sentencias de la Corte Constitucional que han ido allá y la Corte se ha tenido que pronunciar. ¡Qué pena con la Corte! Que nosotros no tengamos la aptitud suficiente para definir cuándo se viola
un derecho fundamental. Que tengamos que ir a la corte, qué pena con la corte. Prohibición de ingreso de un taxi al parqueadero privado, esto sí que me ha dolido a mí. Un ingeniero civil que no tenía plata, que hizo su carrera, que no conseguía empleo y le dio por conseguir un taxi para defenderse en la vida y darle alimento a su familia, y llega a la Asamblea General que los taxis no pueden entrar al conjunto inmobiliario, que no puede parquear en su parqueadero privado. Tremendo desajuste mental. Hay un desequilibrio. Aquí, si un psiquiatra cobrara la consulta a los participantes de la Asamblea General, se tapaba de plata porque están enfermos. Prohibición de arrendar parqueaderos privados a personas extranjeras. Oye, ¿cómo les parece este cuento? Es que un propietario que tiene parqueaderos privados, que no puede arrendar el parqueadero a un tercero, y dicen que es un tercero extraño al edificio. Eso es absurdo. Privación de derecho del uso de un bien privado por un periodo determinado. México lindo. Allá en México tú puedes pedir eso. Tú le puedes pedir una suspensión del ejercicio de los atributos del dominio por violación del régimen de propiedad horizontal. Eso nosotros no lo podemos hacer acá, que se rompen principios fundamentales. El dominio, quien creyera, también tiene matices propios de derechos fundamentales. Y aquí vengo yo con este tema de los morosos en la Asamblea. Entonces la Corte va diciendo que la no participación y exclusión del voto no viola derechos fundamentales, confronta el hecho con la Constitución. Pero es que, a ver, yo como Corte Constitucional también tengo que ver el elemento histórico de la ley. En la ley de propiedad horizontal, en su recorrido, se hablaba de que una de las sanciones era la prohibición de participación del deudor moroso en la Asamblea General. Entre otras cosas, una vez me llamó el administrador, doctor, pero si es el que más habla en la Asamblea. Eso es un criterio subjetivo, ¿cierto? Pero el deudor moroso hay que darle participación en la Asamblea General. Y cuando la ley fue al Senado de la República, el Senado borró expresamente esa norma. Y yo digo, cuando este artículo 37 de la Ley 675 del 2001 dice que todo propietario tiene derecho a participar y expresar su voto en la Asamblea General, eso no es un mandato de orden público y de derecho necesario que hay que cumplir. La ley está jugando parqués o está jugando tute. La ley está expresando un mandato imperativo del orden público. Entonces, ¿cómo así que un reglamento le va a decir al deudor moroso que no puede participar en la Asamblea y establece la sanción? No, señores, el elemento histórico de la ley se pronunció. Además, eso sería una obligación no pecuniaria. Y pregunto, en las sanciones por obligaciones no pecuniarias está expresamente la no participación del deudor moroso en la Asamblea General. Tiene derecho a participar. Y si es una obligación pecuniaria, también tiene su castigo, porque el deudor moroso no se puede reír de la gente. El castigo es el proceso, el castigo es el embargo de bienes, el castigo es el remate, el castigo es la publicación de su nombre en el acta y en la convocatoria. ¿Qué más? La ley le cayó duro. El deudor moroso no es un personaje que se puede reír, puede que hable mucho en la Asamblea, pero detrás están los abogados y los jueces.
Aquí tenemos una norma que ya hablamos de ella, o sea, la posibilidad de demandar el acto de la Asamblea ante los jueces de la República, y el Código General del Proceso da un plazo. Quería tocar un tema aquí que es este final, requisito de procedibilidad. El ordenamiento jurídico busca que los propietarios, antes de recurrir a los jueces de la República, hagan un proceso de conciliación. Hoy en Colombia, cuando yo voy a impugnar la decisión de un órgano de la administración, yo no necesito agotar ese requisito de procedibilidad. ¿Por qué? Porque cuando la ley 640 del 2001 predica ese requisito es para asuntos que pueden ser objeto de transacción. Y la nulidad del acto de una asamblea o de un órgano no es susceptible de transacción. Que esto quede muy claro, ese requisito de posibilidad no hay que agotarlo. Inquietud final. Témale a este título, porque hay conferencistas que dicen inquietud final y hablan otra hora. Un mayor anhelo, que es el régimen sancionatorio en la propiedad horizontal, se ha convertido en una espada de Damocles. Ustedes recuerdan esa anécdota de la espada de Damocles, un hablantinoso que hablaba muy bien del rey y todo, y el rey dijo: hombre, este que habla tanto, pongámoslo a trabajar un día de rey. Entonces pidió mujeres, pidió comida, un imperio pues romano, de esos que uno ve en las películas. Cuando el tipo iba comiendo muy tranquilo y vio una espada arriba pegada en un hilo y se le dañó la comida. Eso va a ver aquí, la propiedad horizontal se encontró con esto, pidiendo por muchos años que tuviera un sistema sancionatorio propio. Entre otras cosas, es la única ley en el mundo que consagra un procedimiento propio sancionatorio en la propiedad horizontal. Todo va a los jueces. En el resto del mundo, todo va a los jueces. Uy, no me había visto aquí. Te veo y no creo. La gente se queja de la demora en la justicia, pero tiene la oportunidad de ejercerla y surge temor en su aplicación. El poder sancionatorio exige una técnica, es casi una ciencia, y pocos en la propiedad horizontal pueden alardear de científicos. Se debe conocer la ley, el reglamento, los derechos fundamentales, las formas de tasación de la sanción, la ritualidad. Y remato con esto: en la vida de un ser humano no tiene en su cabeza todas las soluciones. Un buen sentido implica que ellas hay que buscarlas en los que saben. Un buen procedimiento sancionatorio debe tener las luces de expertos para que cumpla su objetivo. Muchas gracias.